El Congreso está conociendo ya en comisión lo de las candidaturas independientes. Todos conocemos lo que está ocurriendo, lo que ocurrió con un fallo del Tribunal Constitucional en el que permite las candidaturas independientes, las cuales no tienen regulación hasta el momento. Tenemos que la información que podemos ver, vimos que informó el Congreso ayer, es: para usted ser candidato independiente, usted tendrá que llenar una serie de requisitos y acogerse a un reglamento. Usted tendrá que tener una organización o asociación cívica o un partido que lo postule, que lo presente. Usted tendrá posiblemente que tener un plan, que se llama un plan de gobierno, ¿verdad? Y usted tendrá que conseguir una cantidad de firmas, que en cada una de las posiciones tiene un porcentaje definido que hasta ahora se ha presentado de un 2%. Por ejemplo, si el padrón electoral fue de 8 millones de personas, usted tendrá que tener, y usted quiere ser presidente, usted tendrá que tener 160.000 firmas, más un partido que lo presente, una asociación cívica que lo presente, un plan de gobierno y todo esto. También se están regulando una serie de temas como de que no hay financiamiento público para las candidaturas independientes, no hay financiamiento público para las candidaturas independientes. Se está hablando hasta de una aplicación que la Junta Central Electoral le dará un sistema, una aplicación, para que los que quieran participar del proceso puedan generar ese 2% de firmas que se necesita de una forma virtual, en el que automáticamente usted registre a alguien, ya el sistema lo desvincule de otro padrón si esa persona está inscrito en otro padrón. Entonces tú no puedes inscribir a una gente que ya pertenece a otro padrón, inmediatamente no te lo recibe. Entonces, veo algunos cuestionamientos, por ejemplo, de que si los partidos podrán, si ese 2%, alguno de los legisladores dice que debiera ser un 1%, porque si, por ejemplo, un diputado de ultramar o nacional, logra ser diputado con un 1% de los votos, ¿por qué le vamos a pedir 2 a los candidatos independientes? Pero son lo que se ha presentado. 2% de firma del padrón. No quiere decir que para usted ser senador o alcalde de Pedernales, usted va a necesitar tal vez 500 firmas, 1000 firmas, porque es un porcentaje establecido. Todavía no está muy claro el tema de si es del padrón o de los que votaron la última vez. Pero independientemente, porque cómo tú defines luego el padrón ya por todo lo que es a nivel nacional. Igual que si las personas que tú vas a inscribir serían que ser de tu comodidad, porque esto no va a ser tan sencillo a nivel nacional, pero yo creo que podríamos tener algunos casos de éxito con alcaldes, directores de distritos municipales, ¿por qué no síndicos, diputados, senadores, que podrían ser candidatos independientes? A lo mejor consiguen 3, 4, 5 mil firmas, se consiguen una asociación que lo presente, son gente conocida, e inmediatamente pueden participar del proceso. Igual que esto, no van a recibir fondos públicos, los partidos políticos se encargan de ponerla más difícil a los candidatos independientes, porque recuerdan que los partidos políticos pierden su razón de ser si le dan las mismas condiciones. Hay otros temas que no tenemos claro, por ejemplo, cuál va a ser el comportamiento de todo esto cuando tú, por ejemplo, tienes el vicepresidente, el alcalde,
tiene un vicealcalde. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las alianzas? ¿Un candidato independiente puede hacer una alianza con un partido político? Eso no está especificado. Eso lo vamos a ver en este proceso de la reglamentación de esto. Pero ahí tenemos a cualquier persona que ponga que diga en su red, entren a la aplicación tal y por favor regístrense para candidato independiente. Regístrenme, apóyenme para candidato independiente. Aquí hay personas que pueden conseguir 160,000 firmas en 1 hora, porque hacen un en vivo de 1 hora. Y tienen a veces 200,000 y 300,000 personas conectadas en el momento. Veremos qué va a pasar con todo esto. Cualquier asociación lo puede postular y cuáles van a ser los requisitos que esos partidos políticos le van a incorporar a la figura del candidato independiente para ponérsela mucho más difícil, ya que ellos no les conviene este tipo de candidaturas. Tú sabes que a mí me gusta más el asunto de la candidatura independiente, o confío más en el impacto que podría tener a nivel provincial y municipal, que es donde mucha gente, sin ser de un partido, tiene mucho arraigo en la población y tiene ciertas apreciaciones que su pueblo quisiera verlo en una posición desde donde pudiera hacer más cosas. Bien, lo que pasa es que el candidato independiente te da una posibilidad. Mira, en este programa se ha hablado muchísimo, por ejemplo, aquí se decía que no necesariamente el hecho de tú ser de la farándula te hace que tú tengas votos en política. Claro. Tú tienes casos como Roberto Salcedo, Johnny Ventura, Robertico Salcedo, Corporán de los Santos, gente que tenían una posición, un nombre y lograron eso, pero se incorporaron en los partidos políticos. Sí. Corporán tenía, y en temas sociales siempre, y tú ves cómo se va manejando. Ahora, no necesariamente todos los que han querido, el mismo Torito, todos los que han querido han llegado. Lo mismo pasaba con las iglesias. ¿Cuántas iglesias creían que porque tenían mucha gente y muchas iglesias apoyándolos no sacaron votos? Ahí salió Díaz Tacio, pero salió con el apoyo político. Salió con apoyo político. No es nada más por el apoyo de la iglesia. ¿Qué va a pasar con todo esto, con las candidaturas? Ahora, sí es claro que hay un escalón que no hay que cruzar con la candidatura independiente, que es el escalón de la convención interna del partido. Perfectamente yo me puedo despertar mañana y decir, déjame buscar una fundación, una asociación cívica que me presente como alcalde del Distrito Nacional o como diputado del Distrito Nacional, candidatura independiente. Ya tengo la organización. Segundo, me preparo un buen plan por escrito, lo que es un plan de gobierno. Tercero, busco cuál fue el padrón de la elección pasada y digo, yo tengo que buscar 30,000 firmas y salgo a buscar mis firmas. Cuando yo logro estos objetivos, si los logro, yo voy a ser un candidato independiente con mis recursos y mi cara va a aparecer en la boleta. Michel Jacín, candidato a alcalde del Distrito Nacional, con mis recursos, o los recursos, como dice de sectores privados que te quieran apoyar. Pero tú no tienes que pasar la convención interna del partido. Perfectamente, que es uno de los problemas que hay, que a veces mucha gente que tiene popularidad o recursos, no tiene que pasar una convención y no pasa, no llega. Entonces, ¿qué va a pasar? También le ponen tope, dice ahí que no va a poder tener más de 2 o 3 candidaturas independientes por demarcación. Por ejemplo, tú no podrás tener 40 partidos políticos y 50 candidatos independientes, aunque llenen los requisitos. Aunque llenen los requisitos, no lo podrás tener. Pero
todavía estamos hablando de cómo se arma esto y qué va a pasar con las alianzas, qué va a pasar en el proceso luego. Hay reelección. Imagínate que cuando un candidato de eso independiente gane una posición y que llegue a ser un candidato presidencial, un candidato con muchos votos o muchos recursos, o muy líder, que pueda decir yo financio mi propia campaña, ¿qué es lo que está gobernando aquí? Ahora, esa propuesta que tú vas a llegar, y es el gran reto, sobre todo en posiciones como la presidencial, es el gran reto que tú dices, ¿cómo tú vas a llenar una propuesta? ¿Quiénes son los que te van a acompañar? Imagínate un candidato presidencial independiente que tenga que cubrir en todo momento todas las actividades del territorio nacional, decir quién es. Cuando tú tienes un partido político, tú tienes dentro de sus estructuras la división de justicia, la división de salud, la división de educación, y tú conoces quiénes son las personas, por dónde, cuál es la forma y la preparación más o menos de cada uno de los que están ahí para manejar los temas. Será abierto, tú te podrás sentar y decir, mira, yo gané la presidencia de la República, yo puedo poner a quien yo quiera. Ahora, ¿será posible lograr esto? Después que tú logras la candidatura, tú podrás traducir esto en votos, hasta donde las maquinarias políticas que defienden los votos y que buscan los votos en esas estructuras nacionales se pueden dar, por lo menos a corto plazo. Sí creo perfectamente que en el caso de los distritos municipales y de algunas diputaciones, senadurías, es posible. Es posible, con un buen trabajo enfocado, perfectamente puede funcionar lo de las candidaturas independientes. Ahí vemos cómo los partidos políticos se programan para decidir lo que tienen que hacer. Por otro lado, yo quiero hacer referencia a el problema que todos los días estamos hablando, que si tenemos reforma fiscal, que si el dinero no nos alcanza, que cuánto el país se endeuda todos los años por encima de las recaudaciones que tiene. Nosotros creemos que las personas que dirigen el futuro de nuestro país tienen que sentarse a ver cómo vamos a resolver el problema a mediano plazo y a largo plazo. A corto no se pueden hacer nada. Hemos estado viviendo cada uno de los gobiernos, inclusive el mismo gobierno de Abinader lo iba a resolver con una reforma fiscal, pero esa no es la solución al problema. Y nosotros nos pusimos a ver y dijimos, ¿qué ocurrió en nuestra economía? Porque a mí me decían que el presidente Balaguer manejaba la deuda diferente, que inclusive Trujillo llegó a pagar la deuda externa, y que Balaguer se manejaba con los ingresos como usted maneja su casa. Y el tamaño de la economía de nuestro país, ¿cuál era hasta 1995? Cómo cambió a partir de 1996 con la entrada del PLD y del primer gobierno, el mismo gobierno de Hipólito del 2000. Si tú separas la crisis bancaria, te vas a dar cuenta que era un gobierno, todavía eran gobiernos, que los presupuestos eran, primero el país no era tan grande, no había tanta gente, pero también los presupuestos eran muy diferentes. Los ingresos eran muy diferentes y la forma de gobernar era muy diferente. Hoy todavía estamos cuestionando si el país tiene 700,000, si Abinader puso 700,000 empleados públicos y que subió 100,000 empleados. Y yo te pregunto, claro, pero si solo profesores y médicos y enfermeras tenemos 250,000 y todavía estamos hablando de que en un tablazo hay que buscar 20,000 profesores. Y que falta, si van a abrir los 1.500 centros de atención primaria, vamos a tener que poner 2,000 enfermeras o 3,000 enfermeras y vamos a tener que poner por lo menos 3,000 médicos, uno en cada uno, dos en cada uno. Sí.
Entonces, el tema no es equitativo tú decir que fulano nos costaba tanto y cuánto viene ahora. ¿Qué originó esto? Durante los años nosotros teníamos unos ingresos y el país comienza a solicitar lo natural. Estamos buscando el diagnóstico del problema para buscar una solución. Comenzamos a buscar dinero para hacer obras cuando no nos alcanzaba. Los préstamos eran para eso. Luego vinieron los problemas del sector eléctrico y había que mantener un dinero. Nosotros no podemos determinar cuánto nos ha costado a nosotros en nuestra historia, cuánto nos ha costado de esos 50.000, 48.000 millones de dólares que debemos, el sector eléctrico, o el pago de la deuda, los intereses. Y con los años comenzamos a hacer eso, a hacer obra, a endeudarnos y a coger préstamos y a subsidiar, a hacer el servicio eléctrico. Luego comenzó a crecer el Estado, más dinero en educación, más dinero en salud. Luego vienen las crisis financieras, vienen el subsidio a los combustibles, que no es lo mismo que el sector eléctrico. Nosotros gastamos, tenemos que financiar los partidos políticos, el aparato gubernamental, antes teníamos el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ahora tenemos el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Administrativo, tenemos una estructura que hay que mantener. Tenemos un gran presupuesto para educación y todo eso es lo que hace que cada año nosotros nos ingresen el 70% de lo que nosotros tenemos que pagar. Si nosotros para este año creo que vamos a necesitar 400.000 millones de pesos o 350.000, y toda esa diferencia es entre los ingresos y los gastos, el dinero del sector eléctrico y el dinero del pago de préstamos. ¿Cuál es mi preocupación? Tenemos un sistema diseñado de crecimiento en el cual si tú controlas ese dinero y tú dices, déjame cerrar el Estado, tú vas a mandar gente para la calle, pero también se va a caer el Producto Interno Bruto, porque parte de ese dinero que nosotros construimos en obra y que pagamos del salario del gobierno, de ese gasto del Estado, es lo que hace que nosotros mantengamos el crecimiento. Entonces, como la aspirina, buena para el dolor de cabeza, mala para el estómago. ¿Qué vamos a hacer a largo plazo? Ese es el gran reto que tienen que buscar los políticos dominicanos. ¿Hasta dónde nosotros vamos a seguir con un modelo económico que funciona bien porque se ha sostenido por más de 20 años y todavía yo entiendo que aguanta con estabilidad, aguanta 5, 6, 10, 15, lo puede mantenerse? Ahora, ¿cómo vamos a llevar esas partidas de gastos, de pago de préstamo, de subsidio eléctrico, de subsidio a los combustibles, de nómina pública? ¿Cómo lo vamos a llevar? Mantener la inversión para que no se caiga el crecimiento, pero a temas productivos. Y mantener el empleo a temas productivos que hagan que nosotros podemos generar más. Y que la solución no es solamente poner más impuestos, porque quienes se cargan de los impuestos para tú hacer servicios sociales y tener subsidios en la salud, subsidios en la educación. Aquí hay 5.500.000 personas con una tarjeta subsidiada. Y aquí hay 2.500.000 niños, 600.000 niños en las escuelas públicas. Nada más hay 700.000 en las escuelas privadas. Oigan bien, ¿quién es que está cargando con el costo del Estado? En los impuestos y los préstamos. ¿Cuántos años más vamos a poder? Estamos hablando de 3/4 y 4 veces lo privado es lo público. Póngale los planes sociales. Hola, ¿qué tal? Póngale los planes sociales y vaya a ver hasta dónde nosotros vamos a poder sostener esto. Pero hay que tener las cárceles, hay que tener el sistema de justicia, hay que tener el sistema de financiamiento de partidos políticos, tenemos que mantener nuestra democracia. Tienen que sentarse e identificar un modelo económico
a largo, a mediano plazo, que pueda sustituir esto. Y a nadie le va a gustar lo que voy a decir, pero el modelo no es solamente la formulita de mantén el crecimiento y sube los impuestos para ir bajando al 2036 el porcentaje de la deuda. Es que le hemos dejado mucho al Estado. Las obras las construye el Estado. Le acabo de mencionar los porcentajes que tienen en salud pública y que tienen en educación. Podemos hablar del porcentaje en educación superior. Todas las universidades creo que tienen 500.000 estudiantes o 400 y pico de mil. Más del 50% lo tiene la UAS. Pero si nos vamos al técnico superior, yo creo que el Infotep y el ITLA y el San Luis están manejando el 90% de la educación técnico superior. Gratuita. Entonces, tenemos que reformular esto, porque no vamos a poder sostener esto en el tiempo.